El día de hoy les voy a hablar de la historia de la geometría. Mi nombre es Andrea Leonor Gutiérrez Quintero. ¿Qué es la geometría? Es la parte de la matemática que se encarga de estudiar las figuras y los objetos, su forma, medida y relación con el espacio. Historia. La primera vez que se utilizó la geometría fue en Mesopotamia y Egipto al realizar los cultivos alrededor del río Nilo y emplear diferentes instrumentos para medir y dividir o repartir las tierras. Geo significa tierra, metría, medición, de ahí el concepto medición de la tierra. Historia de la geometría. La historia viene desde los egipcios. Nace en el antiguo Egipto en el año 3000 a.C. por la necesidad que tenían de medir terrenos inundados por el río Nilo. Se dice que ellos asignaron para pi el valor de 3.1404. Vemos también los babilonios. Los babilonios se les atribuye la creación de la rueda, 3500 a.C. Descubrieron la longitud de la circunferencia en relación con su diámetro, siendo este el número 3. También conocían que el año tenía 360 días y establecieron que la circunferencia se dividía en 360 partes, obteniendo el grado sexagesimal. También encontramos los griegos, que empezó con los matemáticos Tales, Heródoto, Pitágoras y Euclides. Ellos fundaron las escuelas donde se estudiaba y se pensaba cómo eran las cosas. Fue la primera vez en ser educación formal. Principales personajes de la geometría. Tenemos a Tales de Mileto. Nació en el 640 a.C. y murió en 546. Filósofo y matemático griego, introdujo el concepto de teorema. Una afirmación expresada de manera precisa puede ser demostrada lógicamente. Creó el famoso teorema de Tales. El primer teorema: si a un triángulo se le traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. Dos triángulos son semejantes si tiene dos ángulos iguales, como se ve en el ejemplo. Segundo teorema de Tales de Mileto. Es un teorema de geometría particularmente enfocado a los triángulos rectángulos, las circunferencias y los ángulos inscritos, como se ve en el ejemplo. Pitágoras vivió desde el año 570 a.C. hasta el 500. Creó el teorema de Pitágoras en un triángulo rectángulo. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los cuartetos, como se ve en el ejemplo. Euclides nació en 325 a.C. y murió en 275. Matemático y geómetra griego, se le conoce como el padre de la geometría. Escribió el libro llamado Los Elementos, una de las obras científicas más importantes de todo el mundo, donde recopiló todo el conocimiento impartido en su centro académico. Descartes nació en 1596 y murió en 1650. Su obra principal en matemáticas fue la geometría. Fue considerado el padre de la geometría analítica. Desarrolló simultáneamente el álgebra y la geometría, marcando una nueva etapa, donde las figuras geométricas tales como las curvas planas podrían ser representadas analíticamente, es decir, con funciones y ecuaciones. Tipos de geometrías. Existen 49 tipos de geometrías, estas son algunas de las principales. Geometría euclidiana se basa en el supuesto de Euclides, según el cual por un punto dado solo se puede trazar una recta paralela a una recta dada y que la suma de los ángulos de cualquier triángulo da 180 grados. Geometría plana estudia las figuras planas. Geometría espacial estudia las figuras geométricas tridimensionales. No euclidiana, si asumimos que no existen líneas paralelas, tenemos una geometría no euclidiana llamada geometría elíptica. La geometría analítica estudia ciertas líneas y figuras geométricas aplicando técnicas básicas del análisis matemático y del álgebra. La geometría proyectiva estudia los objetos lineales, puntos, líneas, planos, hiperplanos, etc. y cómo se intersectan. La geometría descriptiva estudia las formas tridimensionales en un plano tridimensional.
La geometría de incidencia es aquella estructura que carece de axiomas de congruencia. Dimensiones bajas: estudia las figuras geométricas bidimensionales. Comparto mi bibliografía. Muchas gracias.